Periodo anterior al cristianismo. Los romanos adoraban un gran número de dioses. Los más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En su honor construían templos y ofrecían sacrificios de animales. El emperador era adorado como un dios, y en todo el imperio se practicaba el culto imperial. La religión romana consistía más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de dioses, los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. Datos genéricos. En una de las grandes ciudades del Imperio Romano, a finales del siglo I, un escritor conocido como Lucas recogió su visión de los comienzos cristianos. Escribió 2 libros ofreciendo un relato importante que se desarrolló medio siglo antes a la sombra de la Roma imperial. Lucas escribió en primer lugar sobre Jesús, un artesano judío de la franja oriental del imperio que prometía a sus seguidores un reino mayor que el de Roma. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos de Herodes el Grande y murió crucificado alrededor del año 30. Los orígenes del cristianismo están muy poco documentados, a excepción del Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús de Nazaret, luego de su crucifixión, formaron una comunidad dentro del judaísmo, a pesar de la oposición constante de este último. Pablo de Tarso, un judío helenizado, hijo de padre griego y madre hebrea, le dio mayor énfasis y proyección al insistir en que el mensaje cristiano se dirigiera a todos los hombres y mujeres. Este énfasis misionero de Pablo y otras figuras del cristianismo influyó de forma decisiva en la historia de la expansión del mismo. Como consecuencia de este crecimiento, las grandes ciudades del Imperio Romano se convirtieron en el epicentro de la expansión cristiana. En el año 313 después de Cristo, Constantino el Grande, de religión cristiana, otorga el derecho y libertad a profesar el cristianismo sin ser castigados en el Imperio Romano por medio del Edicto de Milán. Más tarde, en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio el Grande, por medio del Edicto de Tesalónica, establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Inicio del cristianismo. El cristianismo nació en la época del Imperio Romano, cuya religión oficial por aquel entonces era politeísta. En sus primeros años, los cristianos eran perseguidos como criminales, puesto que profesaban una religión contraria a la oficial. A pesar de que el cristianismo fuera en contra de la propia ley romana, el número de seguidores crecía día tras día. Los cristianos estaban siempre tratando de adquirir nuevos seguidores. Aunque algunos de los seguidores eran ricos, la mayoría de ellos eran de la clase media-baja, debido a la doctrina de igualdad que profesaba el cristianismo. Persecución al cristianismo. Los cristianos creían en un único Dios que nada tenía que ver con los dioses romanos. Es por ello que los líderes romanos consideraban que el cristianismo se oponía no solo a la religión oficial, sino porque suponía una amenaza para el Estado no venerar a los dioses romanos. Estos se veían obligados a practicar su religión en secreto en los entresuelos de la ciudad, en las denominadas catatumbas. De lo contrario, eran capturados por legionarios romanos y arrestados. La mayoría de ellos perecían de diversas maneras. La más escalofriante era la muerte en la arena del Coliseo. Se dejaba un grupo de cristianos en el centro del anfiteatro y se soltaban leones que finalmente los devoraban. Difusión. Los romanos eran politeístas. Cada vez que conquistaban una zona nueva, incorporaban sus dioses a las costumbres romanas, especialmente los dioses griegos. El nacimiento de una nueva religión monoteísta, el cristianismo, con su carácter monoteísta, predicar la igualdad entre los hombres y negar la dignidad del emperador, hizo que fuera perseguida. No obstante, el cristianismo se difundió más tempranamente en las áreas urbanas, mientras en el campo subsistían viejas creencias religiosas que por ello se denominaban paganas.
El Patriarcado de Roma atribuye su fundación al apóstol Pedro, el principal de los primeros discípulos. Gozó de creciente primacía, sin que ello implicara una autoridad centralizada. En el año 313 tenía tantos seguidores que el emperador Constantino la legalizó mediante el Edicto de Milán, y en el año 380 el emperador Teodosio la proclamó como religión oficial y exclusiva del imperio, mediante un decreto el 27 de febrero del año 380, el cual tuvo trascendentales consecuencias. En el siglo V, Patricio cristianizó Irlanda, que por un tiempo se convirtió en el centro de una iglesia con personalidad propia y con tendencias a expansión hacia el noreste de Europa. Poco tiempo después, ya casi todo el imperio estaba cristianizado, salvo pequeños reductos aislados.